Entrevista. Hace como un mes, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció cifras muy alentadoras sobre la creación de nuevos puestos de trabajo aquí en nuestro país, más de 400,000 en el primer trimestre, lo cual nos hace pensar de que tal vez hay más trabajo para las mexicanas y los mexicanos. Las cifras del empleo en 2023, mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Puebla, el tema que hoy nos une aquí en este programa. Amiga, bienvenida. Hola amigo, muchas gracias. Soy víctima de la ceniza, estoy un poco mal me ha ido muy mal con esto, pero creo que no soy la única, entonces mi empatía hacia todos los que estamos pasando por esta situación, pero siempre con ganas de poder compartir pues datos que debemos de poner en contexto, mi querido Luis Fer. Fíjate que también el INCO realizó un estudio donde concatena la información de distintas dependencias. Y lo que tiene un propósito bien interesante de preparar e informar también a los trabajadores, las empresas y los gobiernos, muchos de los obstáculos, pero también oportunidades que se avecinan en el mercado laboral, de tal forma que se da una guía para la mejor toma de decisiones y obedece un contexto que incluso estamos viviendo el día de hoy. Una cosa es la incertidumbre económica, la geopolítica, la salud y ahora en Puebla, por supuesto, lo que está pasando con los temas ambientales. Es decir, también las trabajadoras y así como los representantes de cada una de las empresas, pues tienen cierta incidencia con lo que pasa en el entorno. Entonces el reporte encontró que existe una asimetría en el comportamiento de las tasas de desempleo entre las economías globales, mientras que en el 2022, por ejemplo, la mayoría de los miembros de la OCDE registraron una tasa más alta, reportada desde el 2001 con por ahí de un 4.9%, las economías emergentes como México han presentado una recuperación comparativamente más lenta, sobre todo en lo que depende de los sectores más afectados por pues de las crisis globales que seguimos viviendo y que no se han superado. Incluso al interior de las economías existentes, existen distintas tasas de desempleo para los trabajadores, que evidentemente está diferenciado con los niveles educativos. Y retomando un poco lo que pasó del 2019 a 2021, tanto en México como en el mundo, los trabajadores que cuentan con educación media superior se han visto más afectados por el desempleo que aquellos con educación superior. Es decir, si hay una incidencia, si es que estamos más o menos preparados en términos de el ingreso al ámbito laboral. También hay repercusiones de esas condiciones que se ven reflejadas en la rotación laboral y, por supuesto, la calidad del trabajo. Ahora, por supuesto, con estos cambios después de la pandemia, que bueno, ya se declaró el fin hace un par de semanas, pues también nos están pidiendo nuevas habilidades que son consideradas necesarias en el mundo laboral. Unas son las cognitivas, el pensamiento analítico y creativo, y la autosuficiencia, motivación, flexibilidad, resiliencia y, por supuesto, curiosidad. En ese sentido, bueno, esta edición concluye que en el 2027 se transformarán, ojo, el 23% de los puestos de trabajo a nivel global. Es decir, ya se requieren otro tipo de habilidades, como por ejemplo, los puestos con un crecimiento neto tiene que ver, que hay una crítica, con la inteligencia artificial, con el aprendizaje autónomo, con los especialistas en Big Data, por supuesto los desarrolladores de aplicaciones, inteligencia de negocios y coordinadores de proyectos. Y sí, como poner un punto en la I, los puestos con un decrecimiento neto son contadores y auditores, empleados de contabilidad y nómina, empleados de entrada de datos, gerentes de administración y servicios empresariales y trabajadores de fábrica y ensamble. Mi reflexión sobre esto es que tiene que ver, por supuesto, con que la automatización de ciertos procesos pues están desplegando este tipo de actividades. Entonces, creo que vale la pena hacer una reflexión para México en términos de la transformación de los diversos sectores, tanto
del sector primario, secundario y terciario, y como de la industria mexicana, en donde se deben desarrollar e impulsar trabajos que correspondan a avances tecnológicos y, por supuesto, la automatización del mercado laboral. También algunos roles propuestos como necesarios son los especialistas, insisto, de inteligencia artificial. No deberíamos dejar a un lado todos estos cambios tan inminentes que se están dando con la inteligencia artificial. Beatriz, por supuesto que estos datos me despiertan muchas reflexiones. Primero, que cada vez estaremos, todos los países del mundo, cada vez estaremos más concatenados en nuestras economías. Donde haya desempleo, si hay desempleo en el norte, habrá desempleo en el sur y así, en el este y en el oeste, occidente, oriente, en fin, cada vez más globalizados, cada vez más concatenados. Y algo que, como bien dices, la reflexión que urge en este país, porque está el ejemplo de Volkswagen aquí en Puebla. La automatización y el uso de inteligencia artificial, sin duda alguna, podría desplazar a miles de obreros, los cuales necesitan mayor capacitación. Y volteamos a ver a las nuevas generaciones para educarlos en nuevas tecnologías, para que, como bien dice, sean creativos, tengan esta gana, esta curiosidad, y no estemos formando, pues, trabajadores, mano de obra barata, mi estimada Beatriz, que es lo que este país y este estado, pues, a lo cual se ha dedicado. Claro, y fíjate, sí, efectivamente, de la globalización que estamos viviendo es inminente, que cada vez estamos más concatenados. Yo creo que la pandemia sí adelantó ciertos procesos y en intervenciones anteriores contigo lo habíamos Sí. comentado, pero ojo, incluso para la inteligencia artificial ya se abrió una discusión legal en qué procesos y en qué cuestiones pueda entrar o no entrar, y eso por el chat de GPT, ¿no? Ahora los nuevos lanzamientos que se están haciendo, entonces nadie está en contra No. de lo que está pasando, de estos avances tecnológicos, pero me parece que sí tendrá que tener ciertas regulaciones porque hay que cuidar, por supuesto, nuestra mano de obra. Y como voy a repetir un poco lo que decía, los puestos con crecimiento neto es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, los especialistas en Big Data, esto no es algo nuevo, es algo que ha tomado los desarrolladores de aplicaciones, que también cada vez hay más y también hace mucho más eficientes los procesos, y la inteligencia de negocios, así como los coordinadores de proyectos. Si un coordinador de proyecto tiene diversas habilidades, tanto legales como administrativas, como de proyectistas, etcétera, pues seguramente tendrá una mejor oportunidad en el mercado laboral. Entonces, los datos que nosotros vemos, pues tienen que ver también con un cambio que se está dando en la demanda y en la oferta del mercado laboral. Y ahí están las recomendaciones del INCO y de muchísimas instituciones en el mundo, mi querida Beatriz. Y pues lamentablemente, en lugar de ir hacia allá, tal parecería que en este país donde menos queremos invertir, dadas las últimas decisiones, es en ciencia y en tecnología. Y ahí la necesidad, por estos datos que nos das, de que entonces retomemos el rumbo. Mi querida Beatriz Martínez Carreño, muy agradecidos por encontrarte, amiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. En Hasta YouTube, luego. en Facebook, en Twitter encuentras este programa, así como en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en Instagram y en TikTok. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.